Hola a todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Hash Report, el espacio semanal donde analizamos las principales noticias de la semana al cierre, el 21 de junio del año 2026. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director ejecutivo de Digital Asset Hub, y como todas las semanas los estoy acompañando en este espacio para analizar las noticias de la semana. Agradecemos a Tether por ser parte del ecosistema de Digital Asset Hub, por apoyarnos en el desarrollo de este espacio y por poder permitirnos no solamente esto, sino que también los eventos que estamos organizando, que ya les daremos más información. Recuerden que tenemos tres espacios durante este programa. Primero analizamos las noticias, pequeño análisis, luego revisamos el evento destacado de la semana que se viene Digital Asset Forum en Chile. Y luego hacemos un pequeño análisis respecto del cierre de los precios del mercado de activos digitales, cómo está cerrando la semana. Bueno, vamos a revisar entonces cuáles son las principales noticias de la semana, que como les comenté, al cierre del 21 de junio. Partimos entonces con la primera noticia, y es que Tether firma acuerdo con DMCC para impulsar educación, blockchain, tokenización e innovación en Dubái. Tether, el emisor de USDT, la stablecoin con mayor capitalización del mercado, firmó el pasado 16 de junio un memorándum de entendimiento con el Dubai Multi-Commodity Center, el principal centro de negocios de Dubái dedicado a facilitar el comercio internacional de materias primas. El acuerdo, de carácter no vinculante, abre las puertas a una colaboración conjunta en tres áreas claves: formación en tecnología blockchain, creación de activos digitales respaldados por bienes físicos y desarrollo de infraestructura de pagos. El DMCC agrupa más de 26.000 empresas y canaliza el 15% de toda la inversión extranjera directa que recibe Dubái. Su red abarca operadores de oro, diamantes, té y café, sectores donde la trazabilidad y la liquidación eficiente son ventajas naturales de la tecnología blockchain. Esa concentración de actividad comercial convierte el acuerdo en una oportunidad concreta para Tether de insertar sus productos en cadenas de suministros reales, no solamente en mesas de trading. Esto es muy interesante porque finalmente lo que estamos viendo es cómo empresas que nacen con un caso de uso muy particular, como fue Tether con el lanzamiento de USDT, la principal stablecoin ligada al dólar norteamericano del mercado, ha logrado no solamente posicionar esta stablecoin como la principal del mundo, sino que también ampliar su impulso y su desarrollo en otras áreas, como también sabemos la tokenización de oro, el lanzamiento de billeteras, inversión en startups y también en colaboración en materia de educación. También hemos conocido de inversiones en empresas o startups relacionadas con inteligencia artificial y cómo Tether está avanzando hacia integrar el desarrollo de activos digitales. Y ya yendo específicamente a eso, bueno, creo que ¿por qué es una de las noticias destacadas? Porque eso mismo también es algo que podemos hacer en Latinoamérica. Latinoamérica es una región exportadora propia de materias primas. Tenemos cobre, tenemos litio, tenemos café, tenemos carbón, tenemos petróleo, tenemos energía. La verdad es que la región cuenta con materias primas y si podemos abordar el desarrollo de espacios de colaboración, de educación para atraer este tipo de iniciativas, creo que podría impulsar bastante más la adopción y el desarrollo de la industria en la región. Así que creo que es bastante interesante y si por ahí hay alguien que le interese abordar este tipo de iniciativas, conversemos. Creo que algo que de todas maneras merece la pena empezar a trabajar en este tipo de integraciones y desarrollos. Y por qué no, leer próximamente una noticia donde Tether se asocia con distintos gobiernos y países en la región para impulsar no solamente la educación, sino que también la implementación de este tipo de tecnologías en cadenas de suministros de materias primas. Pasamos a la siguiente noticia. El multimillonario mexicano Ricardo Salinas tiene el 70% de su portafolio en Bitcoin y asegura que supera a los bienes raíces. Ricardo Salinas Pliego, el fundador de Grupo Electra y una de las fortunas más grandes de México, con un patrimonio estimado en 5.000 millones, mantiene el 70% de su portafolio de inversiones en Bitcoin. La cifra desafía cualquier manual de gestión patrimonial convencional, donde los asesores financieros suelen recomendar limitar la exposición de activos de alta volatilidad a fracciones mucho menores del capital total. Según la entrevista con Coindesk, publicada el pasado 17 de junio, Salinas no solamente respalda Bitcoin con su propio dinero, convenció a su esposa
de hipotecar su casa para comprar más. El empresario, cuyo conglomerado abarca retail, banca, telecomunicaciones y medios, lleva años posicionándose como uno de los defensores más agresivos de Bitcoin en América Latina. Pero la magnitud de esa apuesta personal no se había detallado públicamente con esta claridad hasta ahora. Su recomendación va más allá de su propio caso. Salinas sostiene que la mayoría de las personas concentran su mayor inversión en el valor acumulado de su vivienda y que deberían buscar alguna forma de convertir parte de esa capital de exposición en Bitcoin, ya sea en mayor o menor medida. La lógica, según él, es apostar simultáneamente a la apreciación del inmueble y a la del activo digital, diversificando el riesgo en lugar de depender exclusivamente del mercado de bienes raíces. Esto es muy interesante lo que plantea Ricardo Salinas. Si bien es un hombre de negocios que ya cuenta con un patrimonio bastante abultado, hay que considerar que este 70% de su portafolio tiene relación con el portafolio de inversiones, sin obviamente considerar todas las inversiones que tiene en materia de las distintas empresas que ya mencioné anteriormente. No desglosa cuánto es específicamente el monto de su portafolio de inversiones, pero no debe ser algo despreciable. Ahora, 70% de un portafolio metido en Bitcoin, claramente es de de bastante riesgo y eso tiene que tener bastante consideraciones y cada caso es particularmente distinto. Eh, Quizás él lo está pensando en largo plazo, lo cual está perfecto. Si uno piensa en el Bitcoin en largo plazo, los últimos 4, 5, 6 años, todas las personas que han invertido en ese plazo anterior tienen ganancias al precio de Bitcoin actual en torno a los $63.000. Entonces, siempre va a depender. Si tenemos un capital de inversión que podemos destinar a dejar ilíquido por los próximos 5 o 10 años, es una buena oportunidad de invertir en Bitcoin. Ahora, arriesgarse a hipotecar la casa para comprar Bitcoin, bueno, eso obviamente depende de la magnitud y la posibilidad que tiene cada uno de asumir ese tipo de riesgo. No es algo recomendable para todas las personas, pero de todas maneras sí es recomendable tener un porcentaje de Bitcoin en su portafolio de inversiones. Así que interesante la exposición que tiene Ricardo Salinas y claro, si uno ve en el largo plazo, el rendimiento de Bitcoin debiese performar mucho mayor que el rendimiento de los bienes raíces. Es algo propio de un activo con mayor riesgo. Pero lo mismo, eh, depende de cada caso. Así que interesante también la noticia. Argentina elimina el impuesto al cheque para los exchanges de Bitcoin y criptomonedas. El decreto 475-2026, publicado el 18 de junio en el Boletín Oficial con las firmas del presidente, el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luz Caputo, exime del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocidos coloquialmente como impuesto al cheque, a las cuentas exclusivas de los proveedores de servicios de activos virtuales, es decir, los exchanges y billeteras de cripto que estén registrados ante la Comisión Nacional de Valores y la AFIP. Según reportó Infobae, el principal beneficiario de estos cambios es el sector de las criptomonedas, que arrastraba una carga tributaria del 1,2% por cada siglo completo de movimientos de fondos. Un costo que las plataformas tradicionales como bancos, Mercado Pago o Ualá no pagaban. Esa diferencia nació en el decreto 796-2021 del gobierno de Alberto Fernández, que excluyó expresamente a cualquier operación vinculada con activos digitales de las exenciones que ya beneficiaban al resto del sistema financiero. Durante más de 530 días, los exchanges argentinos operaron con esa desventaja competitiva, lo que empujó a parte de los usuarios hacia plataformas extranjeras no reguladas. Y eso justamente, ese último eh, párrafo de la noticia es lo más interesante. ¿Qué es lo que termina sucediendo cuando se empiezan a imponer ciertas restricciones o limitaciones? Los usuarios tienen la posibilidad en este tipo de industria de ir a buscar exchanges internacionales, lo cual obviamente aumenta el riesgo de muchas materias, riesgo a fraude, riesgo a cualquier tipo de volatilidad en el precio, porque ya tienen que asumir el tipo de cambio entre peso argentino con dólar y después las inversiones, el hecho de que cualquier problema que pueda tener la persona no tiene un regulador que lo asista o que lo apoye, entonces aumenta el riesgo para el cliente financiero. Por ende, es una muy buena medida por parte del actual gobierno de Argentina de ampliar, ¿cierto?, esta exención hacia las plataformas también de criptomonedas, como ya lo tenían bancos, billeteras como Mercado Pago o Uala. Así que excelente iniciativa. Y Bitcoin retrocede mientras STRC de Strategy se desploma a su mínimo histórico. El pasado 18 de junio, las acciones preferentes STRC de Strategy, el principal vehículo que utiliza la compañía Michael Saylor para financiar sus compras masivas de Bitcoin,
tocaron un mínimo histórico intradía de $82,53 antes de cerrar en $88,59, según reportó Decrypt. El desplome que sitúa la acción a un 17% por debajo de su valor nominal de $100 coincide con un Bitcoin que no logró sostener ningún rebote significativo y opera pasado 21 de junio en torno a los $64.000, acumulando una caída superior al 40% de su máximo histórico en octubre de 2025, cerca de los $126.000. Cuando la acción preferente, un tipo de título que paga dividendos fijos y tiene prioridad sobre las acciones comunes en caso de liquidación, cotiza por debajo de los 100, Strategy no puede emitir nuevas unidades a través de su programa de venta en mercados para recaudar fondos frescos. Eso bloquea temporalmente una de las principales vías que la compañía usa para comprar más Bitcoin, según detalló Coindesk en su cronología del colapso de STRC. El mercado y los analistas han dicho bastante veces que es bastante riesgoso lo que hace y lo que ha hecho Michael Saylor, sobre todo en un mercado bajista. Ahora bien, esto se puede ver desde distintos puntos de vista. Puede, de cierta manera, también abrir oportunidades de inversión para este tipo de acciones. Eh, Finalmente, hay que ver qué termina sucediendo, ¿no? Es muy difícil estimar que podría haber un colapso por el lado de Strategy si no logra mantener la venta o la compra de Bitcoin o que no siga vendiendo. Recordemos que vendieron 32 Bitcoin hace un par de semanas atrás, principalmente argumentando de que querían eh, validar de que Bitcoin, o demostrar, más que validar, demostrar de que Bitcoin es un activo líquido que puede liquidarse en cualquier momento. Y algunos dijeron que se utilizó para pagar dividendos, lo cual Michael Saylor había dicho que no tenían que vender Bitcoin para pagar dividendos hasta el año 2032, pero que salió esta venta. Ahora, fue bastante significativo esa venta, hizo caer el precio de Bitcoin, pero después a la semana siguiente, Strategy salió anunciando que habían comprado más Bitcoin. Así que bueno, tocará ver qué termina sucediendo, pero obviamente es un gigante importante que puede generar ciertos movimientos importantes, tanto al alza como a la baja, en el precio de Bitcoin, por ser hoy día el principal tenedor como empresa de este activo digital. Bueno, esas fueron las principales noticias que hemos analizado en esta presente semana. Eh, Todas las noticias las pueden encontrar en nuestra página web digitalasethub.la. Pueden escanear el código QR que ven en pantalla o bien irse a la descripción del programa para así conocer más noticias al respecto. Como les dije también, destacamos el evento de la semana que, como ya saben y lo hemos venido conversando las últimas semanas, el Digital Asset Forum en su segunda edición en Santiago de Chile este próximo miércoles 24 de junio. Tenemos speakers bastante importantes, como es Alberto Naudón, vicepresidente del Banco Central de Chile, Claudio Sotelo, jefe del Centro de Innovación Financiera, la CMF, Mauricio Chandía, director en ChilePay, Juliano Aversano de Oracle. Tenemos también a gente ligada a la banca, como Lucas Patanó, de Vice, Cesti, FinTech, Nuam. Hay, verdad, un muy buen espacio y una agenda bastante interesante que va a tocar justamente todos los temas relacionados con activos digitales y la industria, stablecoin, regulación, tokenización, este próximo 24 de diciembre. Si estás escuchando esto y quieres ser parte del evento, escríbeme directamente. Puedes buscar en nuestra página web o en nuestras redes sociales, decir, oye, escuché el programa de Hash Report y me gustaría obtener un ticket para poder participar del evento. Y con gusto te invitamos a participar. Vamos a analizar entonces cómo cierra el mercado en esta semana. Y para eso vamos a revisar, como siempre, la página de CoinMarketCap, que nos dice que en este minuto estamos con el índice de miedo y codicia en torno a 21 puntos, cae respecto a los 25 puntos que vimos la semana pasada. El índice de Altcoin Season está en 50 puntos, ni Bitcoin ni Altcoin Season, estamos ahí a la par. Y el mercado tiene hoy día, en este minuto, una capitalización en torno a los 2,18 billions. En términos de los ETF, vemos que el pasado viernes hubo una salida de casi 100 millones de dólares desde los ETF, siendo Bitcoin el más relevante con cerca de 90 millones, Ethereum con 12 millones, y el resto como Solana y XRP tuvieron un pequeño aumento de 3 millones de dólares y 2,5 millones de dólares respectivamente.
La semana cerró con una salida neta de 173 millones de dólares aproximadamente, con una acumulación del pasado mes de 4.000 millones de dólares en salida desde los ETF. Hemos tenido, como sabemos ya, una salida en las últimas semanas, producto de que estamos en un mercado bajista y adicionalmente hay bastantes noticias relacionadas con incertidumbres, guerra de Estados Unidos-Irán, lanzamiento de SpaceX y el Bitcoin y los activos digitales es el mercado más líquido que hay, es donde se salen los fondos principalmente para ir a protegerse o invertir en lanzamientos como el de SpaceX. Y para cerrar, vamos a ir a analizar entonces cómo están cerrando o cómo cerró ya la semana mirando los gráficos. Vemos entonces que en la semana el mercado total de activos digitales cerró con una caída del 3%, abriendo en 2,22 billions y cerrando en 2,15 billions la reciente semana, una caída en torno al 3%. Si vemos el precio de Bitcoin, que actualmente está transándose en los 63.730 dólares, tuvo una semana negativa también, una caída del 3,7%, abrió en 65.746 dólares, llegó hasta los 67.292 para caer luego hasta los 62.200 y cerrar en los 63.300 dólares aproximadamente. Entonces, eso generó una caída del 3,7% y en este minuto con una pequeña alza del 0,76%. Ethereum, la segunda criptomoneda más importante en capitalización, tuvo una caída algo menor, del 1% la reciente semana, abrió en 1.725 dólares, llegó hasta los 1.850 dólares aproximadamente, cayó hasta los mínimos de 1.671 dólares para cerrar en torno a los 1.707 dólares, actualmente con un leve alza del 0,91%, 1.722 dólares aproximadamente. Cabe destacar que si bien estas últimas semanas se ha informado de que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Irán para firmar un acuerdo y que están todavía en negociaciones, al parecer se ha generado nuevamente un retiro de las negociaciones por parte de Irán al enterarse de que el presidente de Estados Unidos había tuiteado respecto de nuevos ataques a Irán por no respetar la mesa de negociación, lo cual, bueno, ha generado nuevamente que Irán se retire de la mesa de negociación que tienen en Suiza y como todas las semanas estamos en estos dimes y diretes de Donald Trump, que dice que ya hay un acuerdo, Irán que confirmó desde la última semana, pero que al parecer luego de los malos actos del presidente de Estados Unidos ha vuelto a retirarse de las mesas de negociación, lo cual abre nuevamente las incertidumbres, precio del petróleo al alza, mercado de acciones a la baja, lo más probable es que esto ya se dé vuelta durante la noche o las aperturas de Estados Unidos, así que tocará ver esta semana nuevamente bastante incertidumbre al respecto. Bueno, es así como terminamos ya un nuevo episodio de Hash Report. Esperamos que este programa y este espacio les sea les sea de valor. Recuerden registrarse en nuestra página web digitalasethub.lea para estar al día de todo lo que está sucediendo, de los eventos y los espacios. Y agradecer a Tether por ser patrocinante de este espacio y también dejarlos invitados a lo que será una nueva edición del Digital Asset Forum en Chile. Nos vemos, que estén muy bien. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director ejecutivo de Digital Asset Hub. Hasta la próxima semana.